pues ya toca la agenda de riesgos, que esos siguen siendo varios. No sé cuál es el que tienen en mente en esta ocasión, mi querido Rodrigo Elizarrarás, mi queridísima Cristina Rivas. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Yuri, ¿cómo estás? Pues mira, rescatamos un riesgo que hablamos de él a principios de año y que ahorita regresa a la agenda pública, y es que el presidente Trump hace un día declaró que México no hace el trabajo suficiente en términos del combate a al trasiego, sobre todo de drogas, de algunas drogas que para Estados Unidos son un tema sensible. En concreto habla un poco del trasiego de fentanilo, de heroína, de metanfetaminas, como conjunto de drogas que afectan particularmente a la población norteamericana. Y en ese contexto, el presidente también habla de un conjunto de países dentro de los cuales destaca México, como países que están en una lista de los que son, digamos, de riesgo para Estados Unidos en términos de temas de seguridad nacional para ellos. Y pues sabemos bien el contexto también de estas declaraciones, que pues el presidente Trump entra ya cada día más, se acerca a la contienda electoral. No, las encuestas no lo ponen a la cabeza, entonces tiene que ganar algunos puntos con sus seguidores, con sus adeptos, y sin duda México siempre será un tema que le traerá algunas simpatías dentro de los que se consideran trompistas. Y es ahí el riesgo que esta semana nos afecta al país, al gobierno mexicano y pues a los mexicanos en general, con estas amenazas por parte de Estados Unidos para desertificarnos en el tema de apoyo contra los cárteles de la droga. Así es, en las semanas recientes ha habido las encuestas se han acercado un poco más, hay una brecha un poco más reducida dentro de la ventaja que tenía Biden sobre Trump, pero sigue siendo una ventaja para Biden. Entonces, Biden ha estado cimentando toda su campaña en el tema de convertir esta elección en una especie de referéndum de la gestión del gobierno de Trump. Entonces, Trump tiene en estos momentos todos los incentivos para buscar cambiar esa retórica y llevarla hacia los terrenos en el que él se siente más cómodo. Y justamente México es la piñata favorita, es exactamente ese el elemento que atrae mucho a su electorado, a su voto duro, que está buscando movilizarse con efectos similares a la elección en la que él resultó ganador como presidente. El margen de triunfo de Biden es muy estrecho, sigue siendo importante en los estados bisagra, en los estados que van a definir la elección. Sin embargo, Pensilvania se convierte en un factor muy importante para saber cómo va a virar esta contienda. Tenemos todavía un mes, pero para este mes es súper importante que a finales, hacia el 29, inician los debates presidenciales. Entonces, entre más nos acerquemos a esas fechas, se va a endurecer el discurso de Trump, va a exigir cuentas. Es importante señalar que esta declaración ejecutiva que lanza el día de ayer, para variar, no contiene parámetros, ningún indicador que nos pueda decir qué es lo que puede hacer México para cumplir con esas exigencias de Trump. Pero el tema es que es muy posible que haya amenazas de sanciones. Pero además está pasando en un contexto en el que la relación bilateral ha estado pasando por situaciones complejas, particularmente dos eventos. Está habiendo en Chihuahua y en otros estados fronterizos daños ambientales generados por la construcción del muro, de los cuales México no ha hecho eco. México no ha hecho reclamos por estos daños que han sido importantes dentro del lado de México. Se inscribe también en este contexto de que este 21 de septiembre se abría ya la circulación entre México y Estados Unidos de una forma más abierta. Sin embargo, se anuncia ya que vamos a postergarlo hasta el 21 de octubre. Sin embargo, la buena noticia es que en estos días, hace menos de una semana, ¿se acuerdan que habíamos hablado de una alerta de viajes en la que habían puesto a México con un alto grado de peligrosidad? Ahorita estamos bajando al nivel 3, o sea que estamos mejorando un poco, pero la amenaza que vierte Trump en estos momentos justamente es de que estamos, digamos, como en un preaviso previo a que nos pudieran imponer alguna clase de sanciones.
¿Qué sanciones serían estas, Cris, Rodrigo? O sea, ¿otra vez vendría el tema arancelario o algo parecido? No ha habido un anuncio oficial sobre en qué consistirían estas sanciones, sin embargo, dadas las experiencias previas, podrían ser amenazas sobre temas de comercio bilateral, pero lo más posible es que tenga que ver con temas de asistencia humanitaria, que México recibe varias asistencias por esa vía. Esas serían las primeras que podrían ser evitadas, cortadas por el gobierno de Estados Unidos. Porque lo cierto es que hace cosa de cuántos meses fue que Andrés Manuel López Obrador acudió a Washington, seguramente en el espíritu de llegar y acercarse al voto latino. Pero parece que ahorita sus cálculos electorales, claramente lo están orillando nuevamente a atacar a México, porque quizá para él ya está, lo que está en riesgo es incluso el voto de su base, ¿no? Su base que le encanta y le celebra cuando nos dice violadores y narcotraficantes y el demonio encarnado al sur de la frontera, ¿no? Tengo la impresión de que es eso. Y yo también creo que tienes toda la razón, Yuri. Diríamos, un retorno de Trump por sus simpatizantes más duros. Sabe que el tema México y lo malosos que son al sur de la frontera le trae siempre puntos, le trae un acercamiento hacia ese voto duro de Trump en Estados Unidos. Yo creo que también lo utiliza estratégicamente para ello. De algún lado, no creo que pase a mayores más que declaraciones de Trump, que las vamos a seguir viendo en las siguientes semanas contra todos aquellos temas que al sur de la frontera que impliquen un riesgo para Estados Unidos. Y el otro tema que quería apuntar, recordar sobre todo que tengamos, es un tema que casi ha pasado pues muy poco percibido por los medios, está poco en la agenda pública, pero sí está en la agenda bilateral y sé que es un tema de alto interés para Estados Unidos, y es que hay un embargo pesquero a productos de pesca mexicanos que en el Alto Golfo de California, la zona cercana a donde está el refugio de la vaquita, justo por el tema de la vaquita. Y en unas discusiones sobre temas ambientales es el tema número 1 en la agenda bilateral en Estados Unidos, y también por ese lado comercial, y más bien pues a ciertos productos mexicanos hay una presión que ya existe, ya tiene varios meses ese embargo, y incluso se amenaza a que se extienda a todos los productos marinos mexicanos, y también es un tema que pues a lo mejor se va a ir recrudeciendo en las próximas semanas, meses, ¿no? Y otro centro del conflicto, pues definitivamente es el caso Chihuahua, este tema de los acuerdos bilaterales para la compensación de uso de agua. Este conflicto ha ido escalando paulatinamente en las últimas semanas, confrontando a las autoridades locales con el gobierno federal. Pero lo que es el eje articulador de todas estas situaciones es que el gobierno mexicano ha optado por evitar el conflicto, ha optado por no hacer declaraciones sobre estas actuaciones que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, lo cual ha sido un cálculo que desde la perspectiva de los mexicanos en el exterior quizás no sea la más acertada. Se percibe como si estuviera abonando el gobierno mexicano a un eventual posicionamiento de la candidatura de Trump. De este lado del país hemos sido bastante omisos en estar siguiendo y dando un análisis profundo sobre ese tema de cómo se está desarrollando la contienda electoral en Estados Unidos, pero la realidad es que esto sí nos podría tener en una situación un poco compleja en los próximos meses, por lo menos hasta noviembre que se dé la elección. Tampoco se ha hecho ese trabajo de acercamiento con la parte demócrata. Hay que recordar que Biden el día de ayer se estuvo esperando que hiciera algún llamamiento o felicitación sobre la independencia de México, sobre el aniversario, y pues esto no ocurrió. No ha habido esos guiños que se esperan del ala demócrata sobre México, y bueno, eso no nos pone en la mejor posición para el siguiente término presidencial en Estados Unidos. Bueno, pero lo cierto, o sea, luego hay muchos que se han mal viajado con el tema de, ay, pero es que si ganan los demócratas, cosa que hay altas probabilidades de que eso ocurra, se ponen muy nerviosos porque justamente Andrés Manuel López Obrador acaba de ir
a Washington y se reunió con Donald Trump. Pero lo cierto es que no debemos olvidar ni por un segundo que la relación de nuestro canciller Marcelo Ebrard con el Partido Demócrata, pues es muy sólida y data incluso de la elección anterior, porque él estuvo y muy cerca de los demócratas en las elecciones anteriores. Yo coincido en esa visión, efectivamente. Sí, Cris, te quité la palabra. Bueno, decíamos antes de irnos a la pausa, Rodrigo Elizarrarás, Cristina Rivas, en esta agenda de riesgos. Bueno, los que están muy preocupados de que gane Joe Biden porque el gobierno de México logró construir una muy buena relación con el gobierno de Donald Trump, pues también se están haciendo un poco bolas, porque Marcelo Ebrard, nuestro canciller, tiene también una extraordinaria relación con el Partido Demócrata y muchísimos de sus militantes y gobernantes, ¿no? Ciertamente, Marcelo Ebrard tiene grandes dotes de canciller, ha hecho un muy buen trabajo, nadie lo puede negar, lo estamos viendo justamente con el manejo de las vacunas, pero no se trata de ponernos, y que se nos paren los pelos de punta, pero sí tenemos que tener algunas alertas. Luego ciframos mucho de la relación bilateral en las relaciones personales de los cancilleres. No podemos olvidar que lo mismo decíamos de Videgaray en el sexenio anterior, que tiene una relación muy cercana con Jared Kushner y que no necesariamente eso fructificó en beneficio para México. Podemos tener relaciones personales muy buenas, pero a veces las razones de Estado se imponen. Entonces, simple y sencillamente es poner ese foquito de alerta de no olvidemos de mantener esa relación, no demos por sentadas esas relaciones, tenemos que seguir cultivando. Conociendo el perfil de Marcelo Ebrard, seguramente está haciendo sus trabajos de manera muy sigilosa, pero desafortunadamente, como lo vemos tan inmerso en la política doméstica, no estamos viendo tanto su trabajo en el factor relación bilateral. Pues ahí está, mis queridísimos Rodrigo Elizarrarás, Cristina Rivas. Les mando un beso enorme y nos vemos aquí el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves, Yuri. Hasta luego, bye. Fíjense.